Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Voy a hablar aquí de algo que llevo, pero muy dentro de mí, desde hace ya algunos años. Os voy a decir qué preguntas desde hace ya 10 años, después de escribir el libro sobre Jesús, llevo dentro. ¿Y en qué situación me encuentro ahora? Las preguntas que me vengo haciendo son las siguientes. ¿Puede el cristianismo actual encontrar en su interior el vigor, la fuerza espiritual que necesita para desencadenar una verdadera conversión a Jesús? ¿Sí o no? ¿Es posible en estos momentos movilizar las fuerzas de la Iglesia hacia un seguimiento más fiel a Jesús? ¿Abrirá, esto ya es de un año, ¿no? ¿Abrirá el Papa Francisco un horizonte nuevo? ¿Y qué podemos hacer desde las bases, desde nuestras parroquias y desde nuestras comunidades cristianas? Porque desde luego, aunque el Papa Francisco haga una banca transparente y se reformen las grandes instancias del Vaticano, aquí no lo vamos a sentir. Aquí la Iglesia sobrevivirá de esta crisis dependiendo de lo que nosotros hagamos. La Iglesia es mucho más que el Vaticano. Me da miedo que centremos todo allí y que no nos demos cuenta cómo se va extinguiendo la fe imparablemente en medio de nosotros. Como es natural, no pretendo abarcar, no sé cómo colocarme, ¿sabéis? A mí me parece que la gente está aquí, ¿no? Marca tú, ¿eh? Sí. Bueno, como es natural, no puedo yo aquí abarcar todos los aspectos y las dimensiones de una posible renovación de la Iglesia a todos los niveles. No es el caso. Mi objetivo aquí es mucho más modesto, pero lo voy a decir. Yo, de alguna manera, quiero encender aquí. No creáis que estamos pocos, ¿eh? Aquí se está grabando y yo sé por dónde puede ir esto. Yo quiero hablar aquí y encender algo del fuego que, sabéis, Jesús quería prender. Jesús decía, yo he venido a prender fuego en la tierra. Y nos tendremos que preguntar dónde hay hoy ese fuego, cuando el cristianismo, aparentemente al menos, se va apagando. Y quiero también sacudir nuestras conciencias, también la mía, para tomar más en serio lo que con tanta evidencia y claridad nos está diciendo hoy el Espíritu de Jesús a nuestras pequeñas iglesias. ¿Es posible otra iglesia? ¿Es un sueño? ¿Es posible iniciar ya la reacción? De esto quiero hablar. Tenéis un guión muy breve que voy a seguir. Voy a comenzar por destacar algunos hechos mayores, 4 en concreto, que nos pueden permitir tener como un primer punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de volver a Jesús y también la posibilidad. Veis ahí que apunto 4 cosas. Primero, el riesgo de una iglesia encerrada. Durante estas últimas décadas se han publicado muchísimos estudios sociológicos, sondeos, estadísticas sobre la situación crítica y decadente de las iglesias cristianas, no solo la católica, sobre todo en Occidente. Tratar de ignorar esos datos es cerrar los ojos y afrontar el futuro de una manera irresponsable. Y sin embargo, algo de eso ha venido sucediendo estos últimos años en sectores muy importantes de la Iglesia que quieren caminar hacia el futuro mirando hacia atrás. Pero existe un riesgo todavía más peligroso, un riesgo que tenemos todos, que condicionados por los datos sociológicos, que son negativos, muy negativos,
imparablemente negativos, existe un riesgo todavía más peligroso, que condicionados por este clima, reaccionemos como espontáneamente, desde fuera, en una actitud de autodefensa ante la crisis, sin detenernos, con fe, con calma, con sensatez evangélica, sencillamente a discernir qué es lo que en estos momentos unos seguidores de Jesús y seguidoras deberíamos hacer. Apunto en este riesgo de una iglesia encerrada brevísimamente 3 aspectos. Apuntes. No es difícil observar, cada uno estaremos situados en lugares diferentes, pero no es difícil observar cómo estos últimos años han ido tomando cuerpo en la Iglesia Católica actitudes de nerviosismo, de miedo, comportamientos pastorales generados mucho más por el instinto de conservación que por el Espíritu de Jesús, que solemos decir en el credo es Señor y dador de vida. Un segundo apunte, es fácil constatar también cómo ha ido creciendo dentro de la Iglesia Católica una actitud autodefensiva. En España concretamente la Iglesia está viviendo estos años a la defensiva y a veces incluso con agresividad. Una actitud que está muy lejos del espíritu confiado de Jesús, que confió su tarea a sus seguidores, a sus discípulos, y los enviaba sencillamente como corderos en medio de lobos. Y tercero, esta actitud ha llevado a muchos, a no pocos, a ver en la sociedad como el gran adversario de la Iglesia. De pronto la sociedad moderna ha decidido destruir de raíz el cristianismo. Y así, de manera poco consciente, se ha podido llegar a hacer de la denuncia y de la condena todo un programa pastoral. Y a veces hasta se ha pensado que es la tarea más decisiva y urgente de la Iglesia, juzgar y condenar. No lo estoy diciendo yo. Claude D'Agence, que es un gran obispo francés, fue portavoz de la Conferencia Episcopal durante muchos años, todavía, el 2009 decía esto, hablando de Francia, decía, se está haciendo en estos momentos de la fe una contracultura y de la Iglesia una contrasociedad. Evidentemente, desde esa actitud es prácticamente imposible anunciar al Dios de Jesús como el mejor amigo del ser humano. Evidente. Y no se puede, desde luego, mirar el mundo con la compasión con que lo miraba Jesús. Segundo hecho, la opción por el restauracionismo. En estos momentos de profundos cambios socioculturales, en los que habría que tomar decisiones de gran alcance, al menos en lo disciplinar y en lo pastoral, la cúpula de la Iglesia ha decidido, estos últimos años, encerrarse en lo que se suele llamar la restauración. El restaurar el pasado, e incluso el pasado anterior al Concilio Vaticano II, con un riesgo evidente, con el riesgo de hacer del cristianismo una religión del pasado, cuando vivimos en una sociedad que solo mira al futuro. Y hacer del cristianismo una religión cada vez más anacrónica y cada vez menos significativa para las nuevas generaciones. Pero parece que no importan las nuevas generaciones. Y en vez de vivir caminando con los hombres y mujeres de hoy, colaborando desde el proyecto de Jesús a caminar hacia un mundo más humano, más sano, más dichoso también, la Iglesia dirigente estos últimos años se ha ido encerrando, y cada vez más, en la conservación firme, rígida, disciplinada
de la tradición religiosa. Es sin duda convencida de que esto es, en estos momentos, lo mejor, que no se nos caiga más de lo que ya está el edificio. Este clima no está solo en la cúspide de la Iglesia, se ha ido infiltrando poco a poco en muchos ámbitos y niveles de la Iglesia. Un conservadurismo religioso que está, pero que muy lejos del espíritu profético y creativo de Jesús de Nazaret. Se vigila el cumplimiento estricto de la normativa, sin concesión alguna a la creatividad, se controla de cerca la ortodoxia y todo parece fijado para siempre. Con una mínima sensatez se diría que lo único que hay que hacer en estos tiempos de cambios socioculturales sin precedentes, lo único que hay que hacer en la Iglesia Católica es conservar y repetir el pasado. Y en estas 3 décadas no se ha promovido para nada la creatividad, ni la búsqueda de nuevos caminos, ni ensayos, experimentación, todo eso que vivimos algunos en los años inmediatamente posteriores al Vaticano II. Evidentemente es muy difícil reconocer en todo esto el espíritu de aquel Jesús que ya en Galilea quería poner el vino nuevo en odres nuevos. Tercer dato que apunto ahí, pasividad generalizada. El rasgo probablemente más generalizado de los cristianos que todavía no han abandonado la Iglesia es seguramente la pasividad. Evidentemente no hay que olvidar todo lo que se han movido estos años, los llamados movimientos posconciliares, en una actitud claramente restauracionista, y menos aún olvidar pues, a muchos cristianos, sin duda alguna, que están comprometidos en proyectos educativos, en movimientos, en plataformas, áreas de marginación, ONGs, etc. Pero esto no ha de llevarnos a ignorar que los miles de millones, los millones de católicos tienen una actitud de pasividad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues una cosa muy sencilla y muy grave, una desviación de las más grandes del Evangelio o del movimiento profético de Jesús. Durante siglos se ha educado a los fieles para la sumisión, para la obediencia, el silencio y la pasividad. El cristianismo se ha organizado no como una religión de llamada, sino como una religión de autoridad. Los miembros de la Iglesia Católica no tienen que hacer nada más que escuchar y obedecer. Y por eso las estructuras que se ha dado la jerarquía a sí misma a lo largo de los siglos no han promovido la corresponsabilidad del pueblo de Dios. Y ni siquiera el Vaticano II, que ha sido el primer concilio que ha hablado de lo que ahora el Papa dice son la inmensa mayoría, los laicos y las laicas, se ha cambiado el lenguaje, se han dado algunos pasos, pero por último yo puedo decir, en la medida en que yo puedo conocer, a la hora de la verdad, no se les necesita a los laicos y a las laicas ni para pensar, ni para proyectar, ni para decidir. Y ese hecho es tal vez el mayor obstáculo para promover la transformación que necesita en estos tiempos la Iglesia. El que una masa de fieles entregada pasivamente a una jerarquía claramente restauracionista, difícilmente abrirá caminos al proyecto de Jesús en medio de esta sociedad. Pero hay un cuarto dato que yo en esta exposición he tenido que añadir. Una Iglesia que busca caminos nuevos. En poco tiempo, pasado mañana será un año en que fue elegido el Papa Francisco, este hombre ha generado unas expectativas absolutamente insospechadas, ni podíamos imaginar hace unos meses.
Este hombre ha creado un clima eclesial nuevo, está rompiendo la dinámica en la que hemos vivido los últimos años y poco a poco va definiendo su propósito. Yo he seguido en la medida en que he podido muy de cerca, porque me ha parecido que es el acontecimiento sin comparación alguna más importante que yo voy a vivir, y muchos de vosotros también. Ya sé que está ahí el concilio, pero el espíritu conciliar se congeló. Y es que además yo estoy convencido de que unos decretos conciliares nunca convertirán a la Iglesia. Hay que buscar otro camino. Los decretos de un concilio cambiarán algunas cosas con mucho tiempo, pero no cambian el clima tan fácilmente. Al director de la revista Civiltà Católica de los jesuitas, decía ya así el Papa: busquemos una Iglesia que encuentra caminos nuevos. No decía que busca solo, que encuentra. Seguramente esas palabras resumían ya en ese momento los deseos y la aspiración del Papa. Estuve yo muy atento a su homilía en la fiesta de Pentecostés, en mayo del año pasado. Pensaba que hablaría, la fiesta de Pentecostés es la fiesta del nacimiento de la Iglesia, que hablaría de algo importante. Me impresionó, era un lenguaje tan nuevo, me impresionó su fuerza, su determinación para liberar a la Iglesia de todos los miedos que nos han paralizado estos últimos años. Decía cosas como esta: la novedad nos da siempre miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades y gustos. Decía más: tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, que nos podrían sacar de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados y egoístas. Y se hacía luego públicamente una pregunta que ya evidentemente indica su decisión. ¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta, o nos atrincheramos en estructuras caducas, habla de estructuras caducas, que han perdido capacidad de respuesta? ¿Qué haremos? No estábamos acostumbrados, como os digo, a este lenguaje en estos tiempos, y todavía no sabemos qué recorrido podremos hacer bajo el impulso del Papa Francisco, pero lo importante es que se ha roto una inercia y nadie sabe qué posibles cambios e innovaciones y qué conversión puede apuntarse en estos momentos. Y paso ya con este contexto, en ese contexto, volver a Jesús el Cristo. A mi juicio, y no es una cosa que la he pensado pues así, en un momento, el giro que necesita el cristianismo actual, la autocorrección decisiva, consiste sencillamente en volver a Jesús, para centrar a la Iglesia con más verdad y con más fidelidad en su persona, en su mensaje, en su proyecto. El Papa, ya en una homilía de esas que pronuncia en Santa Marta, dijo un día esto: la Iglesia, en octubre del año pasado, la Iglesia ha de llevar a Jesús. Este es el centro de la Iglesia, llevar a Jesús. Y si la Iglesia no llevara a Jesús, sería una Iglesia muerta. Este hombre utiliza un lenguaje que yo no me he atrevido a utilizar hasta ahora. Y dice, en la exhortación apostólica, donde ya programa y anuncia hacia dónde quiere que vayamos en la Iglesia, dice, al comienzo prácticamente, hay que volver a Jesús.
que puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Esta conversión radical a Jesús es lo más importante que puede suceder en la Iglesia en los próximos años. Yo ya sé que habrá que hacer muchas cosas en diferentes campos y a todos los niveles, pero nada ocurrirá más decisivo para la Iglesia que el impulsar este volver a Jesús. El Papa sigue hablando y sigue diciendo que ser cristianos sin Jesús es el mayor peligro en el que podemos, el mayor riesgo que podemos tener. ¿Pero qué es esto? Y ahí apunto brevemente una doble reflexión. Sigo el guión. Conversión a Jesucristo. Me atrevo a hablar de conversión, y no porque estemos en Cuaresma, porque yo voy a hablar de otra cosa. Lo de la Cuaresma suele ser un ejercicio pues bastante bonito, que empezamos el miércoles de ceniza, se suele terminar ya pues en Semana Santa, luego vienen primeras comuniones, estoy hablando desde la parroquia, y ya está. Cuando hablo de volver a Jesucristo, no estoy hablando de ayornamiento, adaptación de la Iglesia a estos tiempos. El Papa nunca está hablando de ayornamiento. Esa palabra de Juan 23, que entonces se veía así las cosas. La Iglesia tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Nos parecía que era lo más importante. Algo que es importante porque, claro, un organismo, una Iglesia que quiera cumplir su misión en esta sociedad, tiene secular y plural, desde luego, tiene que ponerse al día. No estoy hablando tampoco de recuperar el espíritu, las líneas de fuerza del Vaticano II, no. Estoy hablando de volver a Jesús, que es la fuente, la única fuente y el origen de la Iglesia. El único que justifica la presencia de la Iglesia en el mundo, en la historia. Y estoy hablando de dejarle al Dios revelado y encarnado en Jesús, el Abba, ser el único Dios de la Iglesia, el único, el Dios amigo de la vida, el Dios defensor de los pobres. Solo yendo hasta la fuente podrán venir luego los ayornamientos que haga falta y la recuperación que es absolutamente urgente del Vaticano II. Esta conversión de volver a Jesús no es algo que le tenemos que pedir a la jerarquía. Normalmente en la historia de la Iglesia, la jerarquía no ha liderado grandes movimientos de conversión. Tampoco creo que hay que pedirle a los teólogos y a las teólogas, menos todavía, y tampoco a los curas y a los religiosos o religiosas. Yo suelo hablar de una religión, de una conversión sostenida a lo largo de las próximas décadas. Pero algo que hemos de iniciar ya, es un poco tarde, pero ya las generaciones actuales. Nosotros no podemos dejar a los creyentes cristianos que vienen detrás, los pocos que vienen detrás, no les podemos dejar ninguna receta. En este momento nadie sabe exactamente lo que hay que hacer. No tenemos recetas, todo es tan nuevo. Lo único que podremos dejar en herencia es un espíritu, una reacción, una orientación, una dirección hacia el Evangelio y hacia Jesús. Lo único que les podemos dejar. Evidentemente esta conversión no consiste en una reforma religiosa. Es volver a sintonizar con el espíritu con que vivía y que contagiaba Jesús de Nazaret. Voy a poner algunos datos, muy sencillos y muy fáciles de ver. Hoy el cristianismo vivido por muchos cristianos y muy buenos, y muchas cristianas muy buenas, no está centrado en el seguimiento de Jesús. No está. Porque ni se ha enseñado así, ya hablaremos, la iniciación a la fe. Se nos prepara para la primera comunión, para la confirmación, para muchas cosas, pero no para tomar por fin una decisión ante
después de un recorrido ante la persona de Jesús. Se observa también que el proyecto del reino de Dios, el proyecto humanizador del Padre, de colaborar a la construcción de un mundo más humano, etcétera, como proyecto, hasta la terminología del reino de Dios, está prácticamente ausente de los programas de pastoral de las diócesis y de los programas de muchas parroquias. Cuando se observa también que la compasión, que es la gran herencia de Jesús, sed compasivos, y no pone una ley, sed compasivos como es vuestro Padre. La compasión que pide justicia es lo único que puede humanizar la vida. Pues bien, cuando se ve que el principio de la compasión no es el primer principio de la Iglesia, ni a niveles de autoridad jerárquica, ni a niveles de ejercicio de la teología, etc. Cuando se observa que los últimos, aunque funcione bien Cáritas, los últimos no llegan a ser los primeros en nuestra atención. La conversión no es una conversión, lo que necesitamos no es una conversión religiosa. Después de 20 siglos de cristianismo, el corazón mismo de la Iglesia necesita conversión y purificación. Y en estos momentos en que se está produciendo un cambio sin precedentes, un cambio sociocultural sin precedentes, la Iglesia está llamada y necesita una conversión sin precedentes, un corazón nuevo, para engendrar la fe en Jesucristo de manera nueva. Y si en los próximos años, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, vamos a echar 50 años, si no creamos un clima más amable, más humano, más cordial y hasta entusiasta de volver al origen y de volver al Evangelio y a Jesús, es fácil que veamos cómo nuestra fe se va extinguiendo. Hay muchas parroquias que desaparecerán. Dependerá de lo que se haga estos 15, 20 años. Pero muchas parroquias, pequeñas sobre todo, pueden extinguirse. Y podremos ver también que nuestro cristianismo multisecular, pues en otros ambientes puede seguir, pero puede seguir diluido en formas peligrosamente sectarias y decadentes y cada vez más alejadas de lo que fue el movimiento inspirado y querido por Jesús. Por eso, volver a Jesús no es solo introducir algunos cambios, por ejemplo en la celebración litúrgica de la misa, es tarde. Yo he hecho lo que he podido. Nadie ha levantado la voz para decir que estamos perdiendo la cena del Señor. Pues los jóvenes que vengan. Los jóvenes se aburren y los mayores también, pero tienen más aguante. Pero es posible. Yo he solido preguntar públicamente, vamos a ver, el siglo 38, ¿celebrarán así la Eucaristía? No. ¿Y cuándo hay que empezar? Es que esta forma de celebrar tan condicionada por 1000 factores, estamos rezando las oraciones que rezaban los monjes del siglo IX y del siglo XIII, pero, pues no. ¿Cómo estamos dejando? No podemos reavivar. Claro, el Vaticano II, cuando se tradujo del latín a las lenguas populares, las lenguas vernáculas, decía que era un primer paso, evidente. Luego venía un paso de reavivar, reactualizar el lenguaje, la iconografía, los gestos. La comisión que estaba organizada fue suprimida. Claro, es tarde. Imaginaos que ahora los grandes expertos de Montserrat, de María Lach, de no sé quién, los benedictinos, pues nos traen grandes especialistas una manera de celebrar. La gente no volverá. Es necesaria una transformación previa
a un nivel mucho más profundo para que se pueda reinventar y recrear una cena que podría ser una maravilla en estos momentos con los medios tecnológicos que hay. Lo que necesitamos es volver a lo esencial, tampoco estamos para andar con cosas accidentales, y volver a lo que Jesús vivió y contagió. La experiencia primera, la originaria, la fundante, para enraizar a la Iglesia en Jesús como la única verdad de la que nos está permitido vivir y caminar hacia el futuro de manera creativa. No basta poner orden en la Iglesia, no basta hacer llamadas a la comunión. No podemos seguir esperando más, no se puede. No hay que esperar a la reforma de la curia, no hay que esperar a ningún decreto. Es que es tarde. Se nos está exigiendo movilizarnos para crear un clima nuevo, diferente, de búsqueda humilde, realista, sencilla, para reproducir hoy lo esencial, no mucho más, lo esencial del Evangelio como algo siempre nuevo. Pero todo esto hay que concretar. Nueva relación con Jesús. Paso a la siguiente reflexión. A mi juicio, la conversión a Jesús significa en concreto una calidad nueva de nuestra relación con Él. Una iglesia formada por cristianos que se relacionan con Jesús, con un Jesús mal conocido, vagamente captado, confesado solo de manera abstracta, un Jesús mudo, del que no se puede escuchar nada especialmente interesante para el momento actual, un Jesús apagado, que no seduce, que no llama, dice que faltan vocaciones, si no seduce a nadie. Esa iglesia es una iglesia que corre el riesgo, como decía, de irse extinguiendo. ¿Y por qué iba a continuar? ¿Y para qué? ¿Una iglesia sin Jesús? Está de sobra en este mundo y desaparecería. Una sal sosa no sirve. Y eso está dicho con toda claridad por Jesús. Una iglesia sosa, que no es sal, ni es luz, ni es fermento, en esta sociedad está de sobra. Necesitamos comunidades marcadas por una experiencia nueva de Jesús. Necesitamos cristianos que, impulsados, que vivan desde Jesús y para su proyecto. Y porque son de Jesús, pertenecen a la Iglesia y contribuyen a hacerla más fiel a Jesús. Pero no están en la Iglesia porque fueron bautizados, según dicen los papeles. No. Necesitamos cristianos y cristianas que vayan introduciendo a Jesús en las comunidades como lo mejor, lo más valioso. El Papa está utilizando este lenguaje también. Lo más atractivo, lo único atractivo que tiene hoy la Iglesia es Jesús. Y esto significa recuperar y cuidar nuestra identidad irrenunciable de seguidores de Jesús. Y para mí en concreto es esto. Vamos concretando. Sería caminar en los años venideros hacia un nivel nuevo de existencia cristiana. Ir pasando a una nueva fase de cristianismo, más inspirado y motivado por Jesús y mejor organizado y estructurado para el servicio del proyecto del reino de Dios. Y para mí ese es el horizonte y la perspectiva desde la cual hoy habrá que trabajar en las comunidades cristianas. Pero lo decisivo es no resignarnos a vivir un cristianismo sin conversión, porque no tiene sentido. Y a todos se nos llama en estos momentos
a colaborar en una tarea que es difícil, pero que es apasionante. Pero ¿cómo vamos a vivir nosotros hoy el cristianismo con un poco de pasión? No nos apasiona hacer lo que podamos, pero morir en el intento, pero de pasar en la pequeña historia de nuestras iglesias, también de la de Guipúzcoa, a una fase nueva, más fiel a Jesús. Y no importa la edad. Sí, claro, uno puede tener una edad, otro puede tener otra, pero todos podemos contribuir de alguna manera a que en la iglesia se le sienta y se le viva a Jesús de manera nueva, viva. Y podemos hacer que la iglesia sea más de Jesús y que su rostro empiece a ser un poco más humano y más parecido. Si ignoramos a Jesús, si nuestra gente no conoce bien a Jesús, nuestras parroquias y comunidades vivirán ignorándose a sí mismas. No sabrán a qué dedicarse. No sabrán, porque no podrán conocer lo más esencial y decisivo de la tarea y la misión con la que vivió Jesús. Y si no sabemos mirar la vida como la miraba Jesús, mirar a las personas, analizar los acontecimientos, por ejemplo, con esa compasión con que Jesús lo veía todo, creeremos que somos unos privilegiados que viven a la luz de la revelación, pero la verdad será que no sabremos mirar este mundo como lo miraría hoy mismo Jesús. No sabemos. Y si desde luego no escuchamos el sufrimiento de la gente, ahora en la crisis y bueno, el hambre, todo, pues nuestras comunidades serán comunidades sordas, que no se enteran del Evangelio y que luego no pueden comunicar la buena noticia de Jesús. Ha llegado, el Papa esto lo está haciendo de maravilla, de maravilla. Ya veréis pronto qué resistencias va a haber al Papa, será el mejor síntoma. Yo creo que ha pasado el año más tranquilo, por bastante. Tenemos que atrevernos a discernir qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestras celebraciones, en nuestros proyectos e intereses. No tener miedo a poner nombre a nuestra desviación del Evangelio. Yo tengo varias páginas, he recogido de la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, todo lo que el Papa Francisco está diciendo bajo este epígrafe. No están todas unidas y por eso hay que hacerlo, ¿no? Extraerlo. Formas desvirtuadas de cristianismo que hacen hoy imposible la evangelización, pero con una descripción que te puedes ver en cualquier sitio. Tremendo. Un ejemplo. No tener miedo a poner nombre a nuestras desviaciones, ¿no? Claro, no se trata de echarnos las culpas y de descalificarnos unos a otros. Es un error pensar que descalificándonos como lo estamos haciendo, los obispos condenando a los teólogos escribiendo panfletos contra los obispos, la derecha, la izquierda, el blog no sé qué, el otro blog. Es un error. Así la Iglesia no se convertirá ni a Jesús ni al Evangelio. Lo que necesitamos es cargar con el pecado actual de la Iglesia, porque es de todos. No todos con la misma responsabilidad, pero de todos porque, de alguna manera, con nuestra pasividad o nuestra inconsciencia o no sé qué, pues estamos siendo cómplices. Pero la pregunta es, ¿pero todo esto puede el cristianismo actual encontrar en su interior, como os decía, el vigor necesario para desencadenar este esfuerzo? ¿O esto es una charla y se acabó? Sigo. Punto tercero, liberar la fuerza del Evangelio. El Papa Francisco ha dicho cuál es el camino y cuál es el motor. Dice así:
Cada vez que intentamos, y es sencillamente volver al Evangelio, yo digo liberar, ya veréis por qué, la fuerza del Evangelio. El Papa dice al comienzo de su carta apostólica: cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan caminos nuevos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Voy a reflexionar dos cosas. Primero, buscar juntos el contacto directo con el Evangelio. Aquí es cuestión de sensatez evangélica y de saber mirar un poco con cierta clarividencia evangélica lo que está pasando. No nos sirven sin más todos los sondeos que se han hecho. Voy a tratar de simplificar. El síntoma más grave y más patente de la crisis religiosa, tal como es detectado en las parroquias y en las comunidades, consiste en cómo ha crecido, y de manera imparable, el alejamiento de la gente. Se puede analizar los diversos factores, evidente, que están en la raíz de este hecho, pero hay una cosa clara, una cosa muy clara. La Iglesia ha perdido y está perdiendo atracción. La Iglesia está perdiendo credibilidad. No vienen, no, se marchan. Bueno. Este dato nos debería obligar, nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Y qué vamos a hacer los que estamos viviendo esto? ¿Seguimos funcionando como siempre, tratando con la mejor voluntad de responder lo mejor posible a las necesidades religiosas de los que siguen viniendo? Pero lo hacemos desde una Iglesia que está perdiendo atracción y credibilidad, y por lo tanto todo lo que hagamos no va a atraer. O ponemos, cuanto antes recuperamos el Evangelio como la única, conscientemente, como la única fuerza decisiva capaz de engendrar fe en los hombres y mujeres de hoy. ¿Qué hacemos? Hoy, cuando la gente viene a una parroquia cristiana, no se encuentra directamente con el Evangelio de Jesús. Lo que percibe es el funcionamiento de una vieja religión multisecular, con signos claros de envejecimiento y de decadencia. El Evangelio queda ahí, pero como ocultado por un conjunto de lenguajes, costumbres, prácticas, devociones, fórmulas, que son cada vez menos comprensibles para el hombre y la mujer de hoy. No es fácil para la gente de hoy identificar con claridad la fuerza del Evangelio en el interior de esa religión. Es muy difícil ver ahí que eso viene del impacto que provocó Jesús de Nazaret en los años 30 a partir de su presencia en Galilea. Yo ya sé que el Evangelio está ahí, de alguna manera, y que está dando sentido al culto y a la vida de muchas personas muy buenas, y eso ya me lo sé. Pero la verdad es que tal como ese Evangelio es vivido, no logra generar seguidores de Jesús, logra tener adeptos a una religión que cumplen, mejor o peor, lo establecido, lo correcto, lo que hay que hacer, y se ha hecho siempre. Y no genera tampoco seguidores y seguidoras, personas que han tomado la decisión no de ser más buenos, no de convertirse en Cuaresma, sino de aprender a vivir desde el Evangelio, ser discípulos y aprender a, siguiendo a Jesús, tratar de colaborar en él en un proyecto de un mundo más humano. Y es que, digamos lo que digamos en los libros y en los programas, terminamos hoy todavía, por razones que no puedo explicar aquí, terminamos
iniciando a los cristianos? No a la experiencia de Jesús, sino que les damos una iniciación fundamentalmente doctrinal, moral y sacramental a una religión. Yo sé todo el progreso que se ha hecho estos años, muchos, pero fijaos lo que decía Benedicto XVI, y lo dice en más de una ocasión: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, mejor, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es fácil constatar que hay cristianos muy buenos que solo conocen el Evangelio de segunda mano. Todo lo que pueden reconstruir, y además de manera parcial y fragmentaria, sobre Jesús o su mensaje, lo hagan a partir de los predicadores y catequistas que les ha ido tocando en suerte. Y son cristianos que viven dentro y bien, correctamente, pero viven privados de un contacto directo e inmediato con el Evangelio que las primeras comunidades decían, Juan dice, las palabras de Jesús son espíritu y vida. Y para mí este dato es básico y hay que ponerlo en el centro. Atrapada en el interior de una religión en crisis, la energía del Evangelio queda como bloqueada, sin caminos y sin espacios para entrar en contacto vital con los hombres y mujeres de hoy. Y se sigue predicando en las iglesias, pero predicado por unos profesionales, desde el interior de una tradición cultural y religiosa que ha perdido poder de atracción. El Evangelio de Jesús, si no se buscan caminos nuevos, no puede desplegar en esta sociedad moderna su fuerza salvadora. La pregunta: ¿no ha llegado el momento de reclamar un nuevo estatus del Evangelio para ponerlo decididamente en el centro de las parroquias y de las comunidades cristianas? El Vaticano II dijo cosas grandiosas, pero han quedado en los decretos. Ha recordado que el Evangelio en toda época es lo que ha hecho vivir a la Iglesia. Y si no ha sido eso, la Iglesia os ha extinguido, os ha desviado. Dice, el Evangelio es en todo tiempo, en toda época, el principio de toda la vida para la Iglesia. Tenemos que, ya hasta lo ignoramos, tenemos que recuperar el protagonismo que tuvo el Evangelio en el origen y en el crecimiento de las comunidades cristianas. Hoy la investigación histórica está avanzando mucho. Le hemos dado mucha importancia a Pablo, a Bernabé, a Pedro. Ellos fueron los que... Ellos dicen que son servidores del Evangelio. A Pablo le entendían, hoy no le entienden ni los especialistas en teología paulina. Y los cargadores del puerto de Corinto, hoy se sabe que el 10% únicamente podían saber leer. En el centro, dando vida, eran, claro, la cena del Señor y los que se reunían allí a escuchar la memoria recogida primero oralmente y luego con algunos testigos y luego en los evangelios, la memoria de Jesús. Era lo importante, lo más importante. Y eran células. Hacían la Eucaristía en la casa, pero aquellas casas, ¿cuántos cabían? 5, 6, y algún vecino en la puerta si hacía buen tiempo. Así empezó. Hacia el año, bueno, no sé, se hacen cálculos ahí, que yo no sé si hay que seguirlos, no son doctrina de fe, pero es fácil que al final del siglo XX, del siglo II, todavía había de 20.000 a 25.000 cristianos, no había más. ¿Cómo fue capaz
esas comunidades de cuando se resquebrajó el imperio, aparecieron con un estilo de vivir absolutamente diferente. Fue la experiencia directa e inmediata que ellos vivían. No estaban callando, escuchando a un predicador, oían, se preguntaban, hablaban del Evangelio, del Evangelio. Esto exige instaurar ya un nuevo espacio para escuchar juntos el Evangelio. El Papa ha dado muchas normas para hacer la homilía. La homilía es absolutamente insuficiente para anunciar hoy la buena noticia. Por muchas razones, pero sobre todo porque en esta sociedad no es posible que haya un hombre que esté diciendo todo lo que él buenamente pueda decir y nadie pueda ni preguntar, no se pueda entablar un diálogo para compartir el Evangelio de Jesús. Cuando en Galilea la gente podía hablar de qué ha dicho, qué no ha dicho. Tenemos que empezar, lo formulo ahora así, luego hablaré más claro. Necesariamente las cosas nos llevan a reunirnos en grupos muy pequeños, creyentes, menos creyentes, malos creyentes, pero incluso gente que no sabe si cree o no cree, pero que se interesa por Jesús, y darle al Evangelio la oportunidad de entrar en contacto directo e inmediato con los hombres y mujeres de hoy. Y que pueda penetrar en las preguntas, en los miedos, las aspiraciones, los fracasos de la vida. Hemos de despertar, esto quiero también subrayar, en el pueblo sencillo el deseo del Evangelio. Los únicos que le entendieron de verdad a Jesús y que Jesús daba gracias al Padre porque precisamente los sencillos entendían estas cosas y no los dirigentes del templo, hay que llevar el deseo del Evangelio a la gente sencilla, que lo conozcan más de verdad, que lo disfruten y que lo reclamen a la jerarquía, que lo reclamen. Hoy prácticamente, ya os decía, todo se decide en la Iglesia, pues lejos, sin el pueblo de Dios y lejos del pueblo de Dios. Pero si el pueblo se hace con el Evangelio, arrastrará a la jerarquía. Michel Legault, no es el único que dice, pero Michel Legault con fuerza decía, un gran converso francés, decía esto: es el pueblo cristiano quien salvará al cristianismo, y no sus dirigentes, que al fin y al cabo no pueden hacer sino seguirlo. Y esto ha ocurrido más de una vez. Voy terminando. El Evangelio como inicio de una nueva identidad cristiana. Yo estoy hablando del relato de Jesús leído, escuchado, compartido. No estoy hablando de la homilía, estoy hablando de un espacio nuevo al margen de ese precepto dominical del domingo, que nadie sabe cómo va a poder subsistir cuando ha desaparecido ya el domingo y ya tenemos el fin de semana y tenemos una movilidad y nadie sabe si el domingo cómo podrá perdurar. Estoy diciendo que un grupo compartiendo el Evangelio es la forma más natural de vivir la experiencia primera, porque en el Evangelio tenemos, después de todos los líos que hay para analizarlo, ahí se ha conservado la memoria de Jesús, tal como era recordado por los primeros y las primeras que siguieron a Jesús y que recorrieron con él y le vieron actuar, los que durante 2 años y algunos meses, quizás, o quizás menos, mucho menos, los que le oyeron dónde y cómo repetía algunas parábolas, cómo rezaba, cómo quería comer con gente indeseable. Y el núcleo está ahí en los evangelios. Y por eso
los evangelios no son libros didácticos, no ofrecen doctrina académica sobre Jesús, no son catecismos. Lo primero que se aprende en el contacto directo e inmediato con el evangelio es un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús, su manera de estar en la vida, en el mundo, su manera de interpretar y de hacer historia, su forma de hacer la vida más humana. Y el rasgo principal de estos grupos que se reunirán en torno a Jesús para compartir su evangelio es que ofrecen una experiencia nueva que no hemos tenido nosotros. Poder ser engendrados hoy a la fe, no por vía de adoctrinamiento o como proceso de un aprendizaje, sino como una experiencia de transformación en contacto o al contacto con Jesús. Porque en estos grupos, aunque haya un cura, hablará y se sentará como los demás, lo que se escucha no es al catequista, la instrucción de un catequista o el sermón de un predicador. Lo que tratamos de escuchar es la palabra de Dios encarnada en la vida profética de Jesús. Y estoy convencido de que esa experiencia, si acertamos a ponerla en marcha y a vivirla, introducirá poco a poco en las comunidades y en las parroquias una dinámica que sería ya una fase ya nueva en la Iglesia. Porque nos podría llevar a una dinámica de entender y vivir la fe no como adhesión doctrinal, formulada en categorías y en conceptos de otras épocas y de otras culturas. La doctrina envejece cada día que pasa y no hay manera de estar constantemente renovando los conceptos y el lenguaje. La doctrina termina secándose. No, aquí se generaría una dinámica de la fe, pero vivida como un estilo de vida, y esto es muy importante, como un estilo de vida que es realizable en todas las culturas y en todas las épocas. Porque en la Edad Media se puede vivir con el estilo de Jesús y hoy también. El estilo de vida de Jesús no perderá, no se desgastará, no se gastará. Con esto yo no trato de minusvalorar el valor que puede tener el desarrollo concreto de lo doctrinal, tal como se ha desarrollado solo en la cultura occidental, claro. Pero no estoy minusvalorando, estoy diciendo que habrá que entenderlo, integrarlo y vivirlo desde algo mucho más básico y primordial, que es el seguimiento a Jesús y su estilo de vida. Dicho de manera sencilla, creo que tenemos que aprender a creer en Jesucristo siguiendo sus pasos, más que repitiendo fórmulas. Yo sé cómo se ha repetido el credo. Fijaos, el credo constantinopolitano, cuando habla de Jesús, y se habla y decimos, y hemos dicho repetidamente en latín, y ahora en castellano, en euskera, como queramos. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, etc., y padeció bajo Poncio Pilato. ¿Y quién era Jesús? ¿Y cómo vivía? ¿Y cómo podemos seguirle? Ya no está en el credo. Nos debe de hacer pensar. Desde luego es evidente que el cristianismo, estos 20 siglos de cristianismo, tan condicionados por la metafísica griega y ya se está tomando conciencia, claro, por la metafísica griega y por el espíritu del derecho romano, no son la mejor versión del cristianismo. Jesús va a dar todavía muchas sorpresas, no ha dado lo mejor, no hay duda, yo no tengo de eso ninguna duda. Lo que sí tendremos que aprender, pero no es difícil, a leer los evangelios, no como algo que se dice antes del sermón,
sino a leer los relatos, los evangelios, como relatos de conversión, porque han sido escritos para suscitar nuevos discípulos y nuevos seguidores. Son relatos que invitan a entrar en un proceso de cambio, de cambio de identidad, de identificarnos con la causa de Jesús y de colaborar en su proyecto. Y en esa actitud de conversión, solo en esa actitud de conversión, se entienden los evangelios. Y en los demás se manipula, se ha servido siempre como el material para hacer tesis, para hacer grandes doctrinas. Y entendida así, la escucha del evangelio compartida no sería una actividad más. Cuando yo hablo con los curas dicen, o sea que tú piensas que además de todos los que hacemos, buscamos otro día y hacemos una reunión para esto. Pues no la hagáis. Yo la entiendo como la matriz desde la que se puede ir regenerando nuestra fe en las parroquias y comunidades. El Evangelio tiene una fuerza regeneradora que no sospechamos. En el Evangelio se aprende a vivir la fe no por obligación. El día pasado me encontré con un ateo que me dijo, bueno, yo soy ateo, pero voy a misa. Y le digo, ¿y eso? Me dice, hombre, por si acaso. Pues no es el primero que me he encontrado. Te encuentras de todo cuando hablas con ellos. Oye, José Antonio, ¿esto qué es, fe o no es fe? La gente anda así. ¿A ti qué te parece? ¿Que yo creo o no creo? Hombre, por si acaso, hay cantidad de practicantes de por si acaso. Hombre, claro. Eso es normal, es muy sensato además. No, aquí se aprende a vivir no por obligación, sino por atracción. El Evangelio, cuando se entra, es que es tal sorpresa, hace vivir la vida cristiana no como un deber religioso, sino como un camino apasionante de seguir a Jesús. Yo estoy convencido de que el ponernos en contacto más vital, directo e inmediato con la persona de Jesús y su Evangelio, nos puede llevar muy lentamente, les podrá llevar hacia una nueva fase en la pequeña historia de nuestras parroquias, un paso hacia una nueva fase. Y termino una propuesta concreta. Claro, porque decir todo esto y dejarlo así, os imagináis, ¿no? Pues qué bien. Pero hay que dar pasos. Una propuesta concreta, lo que yo llamo los grupos de Jesús. 3 minutos, no más. No, más, un poco más, 5. Los grupos de Jesús es el nombre que se me ha ocurrido a mí darle a un proyecto que en estos momentos se está poniendo en marcha ya, aunque todavía no se han publicado los materiales pedagógicos para sostener eso, ¿no? Pero es un proyecto que está ya en marcha en bastantes lugares de España. Esta semana me han escrito, no sé, aquí no estarán, las misioneras del Inmaculado Corazón de María, las de, ¿cómo se llama esto? De Atecorrita, las de San Pío X, eso. Pues no sé, hay en Argentina, y ahí hay una religión, creo que la fundadora debe ser argentina, no sé. Pero están poniendo, hay unas 2 religiosas que tienen ya en marcha pues 3 grupos o no sé qué, de Jesús, fíjate tú. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es vivir juntos un proceso de conversión, le voy a llamar, individual y grupal a Jesús, ahondando en lo esencial del Evangelio de manera sencilla. Es una propuesta, como digo, pues que yo he estado elaborando y experimentando y que la voy a presentar rápidamente. Claro, luego fijaros con lo que me he encontrado. El Papa, después en la exhortación esa apostólica, el Papa al final dice esto: necesitamos crear espacios motivadores y sanadores, y hay alguna otra frase, y sigue, lugares donde podamos regenerar la propia fe en Jesús. El número 77. Estos grupos son de Jesús, es decir, no tienen otro nombre ni protector. No pertenecen a ninguna institución, a ninguna asociación religiosa. No son de los Kikos, no son los del padre Larrañaga,
ni de pagola tampoco. Y no pretenden reemplazar a otros procesos que hay, catequéticos, catecumenados, grupos de acción pastoral y otras cosas parecidas. Lo que caracteriza a estos grupos es que viven un proceso de conversión a Jesús que empieza y termina. Se vive en contacto directo con el Evangelio y tienen una duración de 4 a 5 años. Durante este tiempo, estos que forman el grupo siguen viviendo su fe y su compromiso en la sociedad, pues donde están ya, nada cambia. La experiencia básica es vivir de aquella promesa de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Para entrar aquí hay que tener un poquito de fe en esto. Los grupos se reúnen en el nombre de Jesús. Es Él quien ocupa el centro, el que convoca, el que alienta. Es gracioso, ni se me hubiera ocurrido a mí. Claro, los del norte, en Andalucía y me parece que en Badajoz también, hay grupos que sin decirles nadie se reúnen y dejan una silla vacía, pero que no se siente el párroco ni nadie. ¿Y por qué pone? Ahí es una silla vacía, donde 2 o 3, ya están 3 o 4, ahí está la silla, para Jesús. Para formar parte de estos grupos no se requiere ninguna preparación especial, cursillos bíblicos, géneros literarios, no. Basta que un grupo de personas quiera hacer la experiencia de volver a Jesús escuchando su Evangelio. No es necesario ni que sean practicantes, ni que sean creyentes, si se interesan y realmente quieren encontrarse o conocer, saber algo más de Jesús. Lo más frecuente hasta ahora, esto ha comenzado pues en el entorno de las parroquias, como puede ser normal, pero en este momento están naciendo entre matrimonios. En San Sebastián está en marcha ya parejas en situación, creo que está ya, creo que se ha consolidado, parejas en situación irregular, amigos y amigas. Hay comunidades religiosas que con antiguos alumnos o con laicos lo han puesto en marcha. Los encuentros se pueden tener en un lugar de la parroquia, pero es mucho más normal que sean en el domicilio familiar. En Andalucía andan haciendo en una cafetería, no sé. Desde luego no es necesario que haya un cura o una monja. Esto de llevarlo lo van a llevar, no se puede hacer ni un plan de futuro pensando que los curas lo van a llevar. Los curas, ya sabéis dónde estamos, a qué edades. Bueno, laicos y laicas que aquí pueden encontrar también, como luego diré, pues una misión, porque esto va a entrar en la Iglesia y puede entrar y debe entrar en la sociedad. Es conveniente, eso sí, que haya alguien que modere aquello, que diga hoy no hay reunión porque todos tienen gripe. Bueno, pero no tiene que ser el que más sabe, ni la que más sabe, porque la gente no va a venir a oírle a él, va a venir a escuchar el Evangelio. Claro, para hacer este recorrido, yo estoy ahora ultimando, y saldrá en mayo ya, publicado, estoy ultimando pues toda una serie de apoyo, simplemente de apoyo, pidiendo creatividad y originalidad a cada grupo, que eso no sea un corsé, pero ¿qué se les ofrece? El texto evangélico que se va a estudiar o a escuchar y compartir, se les propone una guía de lectura, se les propone también preguntas, planteamientos, para que entre todos traten de captar, antes que nada, traten de captar lo central de ese Evangelio, preguntas para las que se puede contestar sin leer, es decir, desde la vida, a ser posible. También viene, pues, yo ofrezco también un comentario breve de 5 folios, ahora no sé cuánto ocupará, para que lo comenten entre todos por si no han captado todo, en fin, para enriquecer algo más. Y luego viene una parte de preguntas y planteamientos para motivar el propio cambio personal y para concretar también el compromiso del grupo en el proyecto de Jesús. Y
Por último, algunas sugerencias para la oración personal del grupo y grupal, pero pidiéndoles mucha creatividad. Y esto termina. ¿Qué pasa cuando termina? Y yo también voy a terminar. El grupo va a tener un momento ya al final donde va a reflexionar sobre su futuro. El recorrido termina, a no ser que sobre la marcha vean que aquello no funciona y entonces se disuelve, porque no hace falta en la Iglesia un grupo más, hay demasiados. Y al terminar se pueden plantear, o bien como grupo de Jesús terminan, pero les ha hecho bien y deciden, por su edad, por lo que sea, pues bueno, vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, todos los meses, si cogemos, pues según las lecturas que se van leyendo en los ciclos litúrgicos, ¿no? Pues siguen ya con otros materiales. O, segunda alternativa, se constituyen, termina ese recorrido y se constituyen, no sé cómo, que cada uno los llame como quiera, en un equipo evangelizador. Un equipo que trata de introducir los criterios, el estilo de vida en la parroquia o en el ambiente social que sea, o en campos de marginación, o entre matrimonios, donde sea. Pero al grupo se le ofrece otro final, que sería bien importante. El grupo termina su recorrido, pero si les ha ido bien la experiencia, y lo han vivido bien, se comprometen a poner en marcha, ellos, sin cura, sin párrocos, sin permisos, ellos mismos se comprometen a poner en marcha 2 o 3 grupos de Jesús, acompañándoles y con su participación y su experiencia. No pensemos en grupos de 15, de 20, también hay uno de 21 en Burgos, pero no es lo normal. Yo estoy pensando en cosas realizables, que 2 matrimonios y esta amiga y este viudo, pues oye, vamos a hacer este recorrido, pero sin forzarlo, no son cosas forzadas. El Evangelio entró por atracción. Bueno, claro, si esto fuera sueño, fijaros qué utopía es, el sueño es el que subterráneamente, cuando el Papa Francisco está llamando y todo, y en las parroquias vamos viendo lo que se hace, pero que por lo menos subterráneamente empieza a circular la fuerza regeneradora del Evangelio de Jesús. Los principales responsables, laicos y laicas. Yo conozco a muchos que quisieran vivir la fe de manera diferente y sé que serían capaces de, ¿cómo no van a ser?, de moderar y de juntarse con algunos que conocen. Muchos están naciendo, y es normal, de una base humana, pues son conocidos, vecinos, muchas cosas de esas. Y junto a otras experiencias que Dios quiera que salgan, y iniciativas, se conseguiría eso que también ha dicho el Papa, que me ha impresionado. Porque después de estar pensando en estas cosas, leo en la última, la exhortación apostólica, dice el Papa, dice, no sé cómo empieza la frase, pero lo que quiere es que entre en la Iglesia un dinamismo evangelizador que actúe por atracción. No sé lo que quiere decir, pero ya entiendo que sueñe en eso. Introducir algo que no está en nuestras manos, pero un dinamismo evangelizador que actúe por atracción. Y bueno, termino aquí, me he alargado muchísimo, pero bueno, quería decir todo, o sea, todo, quiero decir, llegar hasta el final. Y ahora, pues tenéis todo lo que queráis decir, aportar, soñar. Los grupos de Jesús que sí. han comentado, ¿no sería conveniente que hubiese un sacerdote al principio un poco para moderar o para orientar un poco? Para moderar. O orientar un poco, ¿no? Al principio. ¿No sería bueno? Yo creo que no. Según qué cura. Según qué cura. Por supuesto que yo estoy enviando desde el ordenador el primer bloque
para que la gente vea cómo es, lo primero que normalmente he empezado y me han pedido curas. Y evidentemente, y les digo, oye, y hay en varios grupos, hay curas que se sientan con todos. Pero es peligroso que cuando a mí me dicen, oye, José Antonio, cuando llegamos en el Evangelio a algo, que yo ya he hecho una selección de los Evangelios, desgraciadamente también este proceso está condicionado por mi manera de ver, pero he tratado de coger lo esencial, lo que he juzgado, en 40 temas, y situarme en gente sencilla para hacer eso. Pero me preguntan, ¿no? Y entonces, y cuando llegamos a esto que no sabemos qué quiere decir, claro, si es un cura, dice, pues mirar, eso significa peligro, significa. ¿Por qué? Van a seguir tratando pero ¿de verdad eso es así? Pero, bueno, claro, van a entrar, no, van a salirse de un recorrido de conversión a hay muchos grupos bíblicos hoy, estudian el Apocalipsis, desde la casa de la Biblia, el Apocalipsis, San Marcos, y luego te dicen las preguntas, compare con tal, vea el texto del Éxodo, como... Hay muchas maneras. Yo estoy hablando de un proceso de conversión, y si está un cura allí, que haga el proceso de conversión. Lo que sí creo que muchos curas, y lo están haciendo, pues pueden estimular y pueden llamar a la gente, sugerir. En eso van a tener que hacer, pero yo no pongo ahí la fuerza. Estos evangelios, procesos, si se difunden, será por contagio y el boca a boca, no va a haber una publicidad especial. Yo creo en Jesús. Bueno, cuando me dice un grupo, oye, ¿y si nos encontramos con el evangelio con cosas que no entendemos, qué vamos a hacer? Fíjate qué respuesta. Saltarla y seguir. Hombre, lo que hacéis con otros libros, a no ser que queráis coger el diccionario, saltarlo y seguir. ¿Por qué? Pues porque solo con lo que comprendáis tenéis más que suficiente para ir cambiando de vida. Pero es que los evangelios, Marcos no escribió para que discutiéramos. Y los curas, empezando por mí mismo, somos grandes discutidores, sobre todo porque creemos que tenemos razón. Pero los curas estarán en esto, claro que estarán. Están ya. No sé si te contesto. La conveniencia es una situación de conversión. Las preguntas, además, tocan a la persona. Yo las preguntas que pongo para la conversión personal irá con una nota diciendo que, bueno, son más personales, ¿no? Y entonces de eso pueden compartir, y de hecho comparte la gente, pero sobre todo las que van motivadas para cómo colaborar nosotros en un mundo más humano, en una iglesia más evangélica y concretamente en estos momentos, pues eso sí, ahí se comparte todo, claro. También el otro, Esta es una experiencia que me han dicho varios grupos. Dice, mira, estamos allí gente que si nos hubiéramos sentado para hablar de este tema, de no sé qué, de la pareja, no sé lo que hubiéramos dicho, ¿no? Pero estamos hablando de esta frase de Jesús y tal, y la gente empieza a hablar. Gente que normalmente no suele acertar. El Evangelio hace pensar. Es que no tenemos tradición, no tenemos experiencia de lo que es acceder al Evangelio, y entre todos creemos que ahora tiene que venir uno que lo va a explicar y va a dar una visión, pero muy reducida. Y es sorprendente cómo la gente más sencilla pues te dice, pues yo no veo así, yo veo, y hay que escuchar. No sé si decir la filosofía de este grupo es que todos escuchan para escuchar a Jesús. No porque tengo razón o no tengo razón. Y el moderador, una de las cosas más importantes es esa, que no derive todo en discutir. Porque hay gente que acapara. Es la que más sabe, discute y estropea al grupo. Y los curas tenemos más riesgo de eso. Por ahí va la cosa. Con tan sencillez.
Ya sabes lo que hacían con Jesús, ¿no? La gente le escuchaba y decía, todo lo hace bien y tal. Y allí estaban los fariseos poniéndole trampas. Los dirigentes religiosos somos muy peligrosos. También eso se descubre. Pero el Papa Benedicto XVI ya dijo hace mucho tiempo que la Iglesia está grande, de grandes templos, que desaparecería, Sí. que se quedarán pequeñas comunidades cristianas y que así va a ser la Iglesia. Bueno, eso dice la sociología. Vamos, quiero decir, eso va a ser así. Lo que la sociología no dice es cómo van a ser esas comunidades cristianas dentro de 50 años. Eso no lo dice ni el Papa, ni no se puede decir. Eso o lo creamos, el futuro lo estamos haciendo nosotros. Y yo, según veo algunas parroquias cómo van, no es que haga un juicio, ni mucho menos, pero digo, probablemente, por una serie de factores también sociológicos, de tamaño de parroquia y historia de la parroquia, que me la conozco, esta parroquia andará muy mal, muy mal. Y hay otras que yo espero que van a poder ir mejor. Más pequeñas, más humildes, más realistas. Empezaremos a entender que Jesús no pensó en convertir el imperio. Eso son cosas de Pablo. Para empezar, Jesús ni escribió, ni mandó que se escribiera. Pablo, las cartas, los apuntes empezaron con Pablo, sobre todo. Y Pablo cogió el mapa, y hay que ir a Roma, y hay que ir a Atenas, hasta España parece que vino, a Hispania. Y Jesús iba andando. Es que captar bien nos va a ayudar estos procesos, por ejemplo, a entender cosas que no entendemos, ¿no? Que seréis vosotros sal en un puchero, pues ya sabéis que no se llena el puchero de sal. Y sal, luz, fermento, levadura. Sembraréis un grano de mostaza. Claro que yo no sé en qué pensaría Benedicto XVI, pero claro que habrá pequeñas comunidades, 3 vecinos, 6, 7, eso es lo previsible. Pero lo que será importante es en torno a qué fuego viven, porque van a vivir en una sociedad cada vez más plural, cada vez más secularizada y, lo que es peor, cada vez más satisfecha y hedonista. Y no sé. Sí. Sí. A ver, José Antonio. ¿Sabes qué pasa, Chaldeón? Es que no te veo con estas... Aquí dan unos focos. Di. Te comento un poquito, a ver. No sé si se me oye. Sí, sí. Bueno, yo he creado un grupo de 7 personas, 8. Todavía no hemos empezado a trabajar los 8 documentos, que creo que los tengo de más. A los 8... ¿Estás hablando de un grupo de estos? ¿De Jesús? Sí, los 8 primeros, que son reunidos en el nombre de Jesús. Es para crear grupo, sí. ¿Y qué experiencia tenéis? Bueno, de primeras me he encontrado con pequeñas dificultades de cara a mi párroco, ¿no? Hay un cierto temor a salir a desnudarnos, ¿no? A salir a la calle, a la claridad. He tenido que hablar con el párroco mío, particularmente pues porque me lo pedían ellos, ¿no? Habla por favor y tal, y bueno, le comuniqué. O sea, de inicio no estaba el cura. De inicio no estaba el cura. No, de inicio no estaba. Le comuniqué a él la idea que teníamos de formar un grupo de Jesús. Me dijo simplemente, explícame un poco. Entonces dije, bueno, pues tengo 8 documentos, ¿no? Y vamos a tratar un poco sobre Jesús y tal. Trabajar Jesús desde lo más sencillo, ¿no? Bueno, tuve que escuchar ciertas palabras, de alguna manera, bueno, que no fueron agradables para mí, pero bueno, de alguna manera las tuve que aceptar, ¿no? Porque creo que en las diferencias también está la riqueza. Entonces me dijo, bueno, ¿no irá relacionado con el libro de Jesús, Aproximación Histórica? Dije, no, para nada. Me dijo como que no te vengan duros a pesetas.
Y luego la tercera pregunta me dijo, ¿me podrías enseñar los documentos? Le dije, por supuesto, no tengo ningún problema para enseñártelos y que los puedas ver. Incluso si quieres y te apetece, podrías entrar y está la puerta libre y abierta, ¿no? Yo la petición que dije simplemente que me pedían al resto de las personas es que los dejaría en una sala parroquial. Me dijo, no tengas ningún problema, usa cualquier sala parroquial y bueno, y si tengo que acercarme, me acercaré. Pero la gente me pregunta, ¿va a haber algún cura por remedio? ¿Pero es porque quieren que esté o porque no quieren que esté? Es como... Porque habrá de las dos cosas, seguramente. Yo creo que la gente, en realidad, necesita la figura vuestra. Es como... Pues se les está acabando. Es que este es el problema. Es que yo no estoy haciendo esto para el año 2014. No. Esto es empezar. Pero es que dentro de 20 años no hay párroco en tu parroquia. No sé qué hay parroquia estás. No hay párroco. No nos creemos que podemos funcionar nosotros por sí mismos, ¿no? Pues no sabes la audacia que hay por el sur. En Teruel, todos son amigos y amigas. Oye, no sé. Aquí quizás, pues sí, algunos necesiten cura. Bueno, les he comentado cómo tenía intención de venir, escucharte y simplemente, bueno, les he dicho, pues bueno, os informaré un poquito, detalladamente, y luego pues tengo intención de hacer una reunión previa, conocernos y establecer luego los tiempos y el ritmo de cada, lo que nosotros empecemos a querer una vez al mes o lo veremos. Es bueno, este nacimiento es normal, es bueno. Así creo que deben de nacer muchas veces así, con roces, con tal, pero... Oye, y yo lo que sí quiero decir es, porque me habéis dicho que esto van a dar no solo en audio, sino en vídeo. Sí. Que digáis a estos, porque si estáis formando esto, que vieran el vídeo de esta charla, les podría situar. No sé, si tú crees que les podrías situar. ¿Esto dónde se va a colgar? A ver, ¿cómo era el que está aquí? Pues yo creo que se colgará lo más seguro en la página que tenemos de los centros Loyola, de los jesuitas, y no sé si... Algo de de los jesuitas. Bueno, ya saldrá, porque estas cosas corren como... Sí. Ya intentaré, de alguna manera, para algún medio, buscar el vídeo. Sí, sí. Yo les he dicho que me envíen a mí. Y por lo menos yo, si me pides, yo te envío. Yo quería hacer una pregunta también. Estos grupos de Jesús, bueno, que reflexionan juntos y se dejan interpelar por la palabra del Evangelio, bueno, irán poco a poco hacia ciertos compromisos y hacia las fronteras y hacia los problemas más acuciantes que tenemos, por ejemplo, en este momento en la sociedad del País Vasco, como puede ser la crisis o el tema del proceso de paz o cosas de estas, o bueno, el compromiso en la familia, pero yo creo que tienen que llegar a un sitio, ¿no? En algún momento. Sí. Eso sí. Es que eso... Y eso será antes de terminar el proceso. Yo creo que en el mismo proceso se irán dando, ¿no?, estos pasos desde el grupo, ¿no? Claro. Pero es el propio grupo el que busca. Yo que estoy en un grupo también de este tipo, bueno, he tomado mucha nota como cura, pues de lo que has dicho, del peligro que tenemos los curas en los grupos, Sí. ¿Creéis que sería bueno que alguna otra persona hiciese un manual? O sea, como tú, que ya sabes más, hemos, pone que prepare un manual como el que has preparado para que trabajas en los grupos. ¿Que salieran otros? Sí. Hay manual, no le llamaremos, pero hay distintos grupos. Hombre, yo antes de ponerme esto, yo he tratado de ver qué se está haciendo, bueno, en las medidas que yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, es interesante en Europa, pues vamos a ver, es interesante París. Ahí hay gente en las periferias de París que están trabajando, porque grupos bíblicos, por ejemplo, en Francia lo que prevalece son grupos muy intelectuales. Hay cafés de teología, hay cafés bíblicos y bueno, hay otro estilo, ¿no? En el entorno de Bruselas, de Lovaina, pues hay algunas cosas, en torno a la revista Lumen de catequesis, pues hay otras cosas.
Luego en Milán hubo cosas interesantes con Martini y ahí andan. En Torino también hay materiales que me han convencido. No están concebidos como un proceso de conversión, sino como un proceso de formación. Y las preguntas son más didácticas y entonces pues le dicen a las preguntas son no para la conversión o no para cómo colaborar en el proyecto, sino lee, pues estás leyendo Mateo, compara con el texto la versión de Marcos, de tal, son otros estilos, ¿no? En Quebec se ha trabajado mucho, en diferentes líneas, pues hay cosas que a mí me han dado pistas y tal, y bueno, te digo que hay muchas cosas, en castellano también hay, a veces muy breves, otras están hechas no en torno a un recorrido, sino en torno a los evangelios del año, a estas cosas litúrgicas o de ciclos. Hay una cosa muy breve de Pachiloide, hay varias aquí también, en castellano desde luego. Sí, es bueno que haya, claro, que cada uno pues pueda. Y yo quisiera que salieran de este estilo, aunque no coincidan con lo que yo pongo, por supuesto, pero que salieran. Sería muy buena señal. Salgan procesos de recuperar la fuente. Yo creo que con el Papa Francisco surgirán, espero, sí. Llamada perdida. Eso ya sabéis, ¿no? Dios anda todos los días con el teléfono y haciéndonos llamadas, ¿no? Y a la noche, venga, está allí con llamada perdida, llamada perdida. Feliz, querías preguntar. Hace falta haber hecho un recorrido previo hacia la fe, o al contrario, el descreimiento, para afrontar una lucha. Es que la propuesta es para todo el que quiera conocer a Jesús y acercarse a Él. ¿Tiene fe? La que tiene. ¿No tiene fe? Para gente, yo llevé bastante tiempo grupos de alejados, o así empezó en Genza, en el instituto, ¿no? Pues muchas veces me vino un profesor de filosofía, no sé dónde era, y me dijo, oye, me han dicho que aquí hay, o es que a mí me encanta discutir de religión. Le digo, pues chico, aquí no discutimos nunca. Aportamos cada uno, nos escuchamos, tal. Es que no es un proceso de formación, no sé cómo decirte. Cuando Jesús hablaba, allí había fariseos, allí había gente, había prostitutas, yo qué sé lo que había. Y yo creo, un poquito, pero creo que aquí el éxito de esto, está en Jesús, no en que preparemos es que esto sea lo más perfecto, no. Suficientemente básico y tal, pero darle la oportunidad, que yo decía, al Evangelio, a que sea escuchado directamente por la gente de hoy. Por eso tengo esa referencia a los curas que digo esto, ¿no? Porque ya me conozco yo también. Yo no podría estar callado en un grupo de estos. Y tendría que callarme y pensar en mi vida, ¿no? ¿Hay experiencias con gente joven? Bueno, sí. Hay gente, vamos a ver, yo creo que en Valencia, no sé si sois vosotros, ¿no? Son los de La Salle, ¿no? Tienen de antiguos alumnos ahí. De antiguos alumnos. Tendría que mirar. No tengo recogidos todos, pero en Valencia, hace ya tiempo, yo creo que llevarán un año o más, que están con antiguos alumnos. Luego hay experiencias de congregaciones religiosas que no se quedan ellas solas, porque les parecería empobrecedor, y lo hacen con laicos y laicas. Yo creo que en el sur, no sé, aquí hay Hijas de la Caridad, han salido no sé cuántos grupos, pues sí, pero sí, han salido de profesores de las Hijas de la Caridad, profesores o no sé si son profesores o, vamos, esos laicos que llevan varios colegios, o con la hermana Cristina, una que está allí. Bueno, pues esas cosas sí hay, sí hay.
A mí me parece también eso, que con exalumnos, con exalumnos y dentro de un clima de conocerse, y ahí los religiosos, yo creo que sí, que todavía está sin nacer, es un nasciturus que dicen ahora, ¿no? Y que no se aborte. Sí. Hombre, yo ya sé todo esto, pues claro, yo lo tengo muy dentro, ¿no? Pero y me sale hablando con un obispo que me aprecia y tal, y bueno, me dijo de pronto por teléfono, me dijo, ¿en qué andas y tal? Porque, y le digo, pues no sabes en qué ando, y le expliqué un poco, y claro, en cuanto me oyó y sabe la edad que yo tengo, me pregunta, pero oye, todo esto, ¿quién lo va a gestionar? Y yo, sin saber lo que decía, ingenuo de mí, le digo, Jesús. Se quedó en silencio, le oí que se reía un poco y me dijo, y sí, claro, Jesús. ¿Y las mediaciones humanas? Y yo, ya embolado, le digo, él sabrá. Ya no contesto más. Ya le entiendo, ¿no? Yo quiero mediaciones humanas, pero no es lo más importante. Fíjate, con tal de que de verdad haya algo, si 2 o 3 a lo largo del proceso tocan el Evangelio y sintonizan con Jesús, ya veremos lo que pasa. Yo quiero vivir para eso. Es una ingenuidad, es una locura, es una utopía. Como evangelizar, es una utopía. Porque aquí ya sabéis, en estos grupos sabéis dónde está la dificultad. Tranquilízale al párroco que sea tú. Tranquilízale, porque aquí la gente no se pregunta si la condición divina o la condición humana, que a lo mejor le preocupa al cura. Aquí los temas difíciles cuando aparece el dinero, y cuando aparece nuestro bienestar, y cuando aparece lo lejos que estamos de una vida mínimamente coherente. Las dificultades de una conversión son esas. Decís que existe, que es Dios, que no es, eso es cuestión de hablar. Pero esos son los problemas cuando hay una conversión. Luego aparece también bastante los conflictos de pareja. Por eso es bueno que se formen grupos y algunos ya hay, de parejas, bueno, de divorciados también, o situación irregular, y de matrimonios. De matrimonios hay ya bastantes, yo creo. No, tampoco sé seguro, pero sí. Bueno, pues se va haciendo tarde. Si hay alguna última pregunta, pues todavía, pues sí. Ahí la última pregunta y luego pues ya terminaremos, AG. Has comentado que este proyecto se iba a poner en marcha sin mucha publicidad. No sé si piensas que el proyecto no la necesita o es que no conviene. No, es público. Yo les he dicho a estos que me dicen, me piden autorización, les digo, manda por todo lo que podáis. Y yo ahora, pues he estado en Burgos, y fue esta exposición más o menos, sacaron una entrevista de 10 minutos, un vídeo, y están mandando por todas partes. Yo encantado. En marzo voy a publicar un libro que se titula Volver a Jesús. Volver a Jesús. Y luego es hacia la renovación de las parroquias y comunidades. Y se va a publicar en PPC y yo creo que dentro de 3 semanas, dentro de marzo. Y más o menos yo hablo de la renovación, 8 capítulos muy breves, la renovación conciliar, la congelación del espíritu conciliar, la llegada, hago un resumen del programa del Papa Francisco. Luego hablo de volver a Jesús, liberar la fuerza, recuperar el proyecto del reino de Dios, reavivar el espíritu profético dentro del pueblo de Dios y termino con una propuesta concreta, detallada de lo que es este grupo. O sea que eso se va a publicar en esto. Y en mayo se publicará ya todo el material. O sea, no sé cómo se titulará, Grupos de Jesús, quizás volver al Evangelio para poder poner como subtítulo Grupos de Jesús, quizás. Y desde luego PPC hará toda la publicidad que pueda, eso seguro, pero no por razones
evangelizadoras solamente, sino porque hay bastantes familias que tienen que mantener a la familia, ¿no? Y que trabajan en PPC. Sí, no, yo no tengo ni un miedo, vamos, en absoluto. Ahora mismo esto lo he presentado en la revista Testimonio de Argentina, que es de la Confer de Chile, la Confer de Chile, la revista Testimonio. Ahí está trabajando uno vuestro, José María Arnaiz. Ese es que tiene una relación muy grande, me han dicho, con el Papa, se conocen ya de hace tiempo, y pues va a salir, habrá salido un número monográfico que dice Repara mi iglesia, que son la leyenda dice que Jesús le dijo a Francisco, repara mi iglesia, ¿no? Y reparó una ermita que había y tal. Bueno, y con ese han sacado un número monográfico que ellos le dan mucha importancia, abordando distintos temas, y a mí me dieron Volver a Jesús, y nos pedían que no teorizáramos, sino que propusiéramos caminos nuevos, etcétera. Y la intención de ellos era llevarle al Papa. O sea, que quiero decir que no hay ni un miedo que entre donde entre, ¿no? Luego ya veremos lo que pasa. Difícil observar cómo estos últimos años han ido tomando cuerpo en la Iglesia Católica actitudes de nerviosismo, de miedo, comportamientos pastorales generados mucho más por el instinto de conservación que por el Espíritu de Jesús, que solemos decir en el credo es Señor y dador de vida. Un segundo apunte, es fácil constatar también cómo ha ido creciendo dentro de la Iglesia Católica una actitud autodefensiva. En España concretamente la Iglesia está viviendo estos años a la defensiva y a veces incluso con agresividad. Una actitud que está muy lejos del espíritu confiado de Jesús, que confió su tarea a sus seguidores, a sus discípulos, y los enviaba sencillamente como corderos en medio de lobos. Y tercero, esta actitud ha llevado a muchos, a no pocos, a ver en la sociedad como el gran adversario de la Iglesia. De pronto la sociedad moderna ha decidido destruir de raíz el cristianismo. Y así, de manera poco consciente, se ha podido llegar a hacer de la denuncia y de la condena todo un programa pastoral. Y a veces hasta se ha pensado que es la tarea más decisiva y urgente de la Iglesia, juzgar y condenar. No lo estoy diciendo yo. Claude D'Agence, que es un gran obispo francés, fue portavoz de la Conferencia Episcopal durante muchos años, todavía, en 2009 decía esto, hablando de Francia, decía, se está haciendo en estos momentos de la fe una contracultura y de la Iglesia una contrasociedad. Evidentemente, desde esa actitud es prácticamente imposible anunciar al Dios de Jesús como el mejor amigo del ser humano. Evidente. Y no se puede, desde luego, mirar el mundo con la compasión con que lo miraba Jesús. Segundo hecho, la opción por el restauracionismo. En estos momentos de profundos cambios socioculturales, en los que habría que tomar decisiones de gran alcance, al menos en lo disciplinar y en lo pastoral, la cúpula de la Iglesia ha decidido, estos últimos años, encerrarse en lo que se suele llamar el fuego en la tierra. Y nos tendremos que preguntar dónde hay hoy ese fuego, cuando el cristianismo, aparentemente al menos, se va apagando.
Y quiero también sacudir nuestras conciencias, también la mía, para tomar más en serio lo que con tanta evidencia y claridad nos está diciendo hoy el Espíritu de Jesús a nuestras pequeñas iglesias. ¿Es posible otra iglesia? ¿Es un sueño? ¿Es posible iniciar ya la reacción? De esto quiero hablar. Tenéis un guión muy breve que voy a seguir. Voy a comenzar por destacar algunos hechos mayores, 4 en concreto, que nos pueden permitir tener como un primer punto de partida para reflexionar sobre la necesidad de volver a Jesús y también la posibilidad. Veis ahí que apunto 4 cosas. Primero, el riesgo de una iglesia encerrada. Durante estas últimas décadas se han publicado muchísimos estudios sociológicos, sondeos, estadísticas sobre la situación crítica y decadente de las iglesias cristianas, no solo la católica, sobre todo en Occidente. Tratar de ignorar esos datos es cerrar los ojos y afrontar el futuro de una manera irresponsable. Y sin embargo, algo de eso ha venido sucediendo estos últimos años en sectores muy importantes de la Iglesia que quieren caminar hacia el futuro mirando hacia atrás. Pero existe un riesgo todavía más peligroso, un riesgo que tenemos todos, que condicionados por los datos sociológicos, que son negativos, muy negativos, imparablemente negativos, existe un riesgo todavía más peligroso, que condicionados por este clima, reaccionemos como espontáneamente, desde fuera, en una actitud de autodefensa ante la crisis, sin detenernos con fe, con calma, con sensatez evangélica, sencillamente a discernir qué es lo que en estos momentos unos seguidores de Jesús y seguidoras deberíamos hacer. Apunto en este riesgo de una iglesia encerrada brevísimamente 3 aspectos. Apuntes. No es difícil observar, cada uno estaremos situados en lugares diferentes, pero no es difícil. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Voy a hablar aquí de algo que llevo, pero muy dentro de mí, desde hace ya algunos años. Os voy a decir qué preguntas desde hace ya 10 años, después de escribir el libro sobre Jesús, llevo dentro. ¿Y en qué situación me encuentro ahora? Las preguntas que me vengo haciendo son las siguientes. ¿Puede el cristianismo actual encontrar en su interior el vigor, la fuerza espiritual que necesita para desencadenar una verdadera conversión a Jesús? ¿Sí o no? ¿Es posible en estos momentos movilizar las fuerzas de la Iglesia hacia un seguimiento más fiel a Jesús? ¿Abrirá, esto ya es de un año, ¿no? ¿Abrirá el Papa Francisco un horizonte nuevo? ¿Y qué podemos hacer desde las bases, desde nuestras parroquias y desde nuestras comunidades cristianas? Porque desde luego, aunque el Papa Francisco haga una banca transparente y se reformen las grandes instancias del Vaticano, aquí no lo vamos a sentir. Aquí la Iglesia sobrevivirá de esta crisis dependiendo de lo que nosotros hagamos. La Iglesia es mucho más que el Vaticano. Me da miedo que centremos todo allí y que no nos demos cuenta cómo se va extinguiendo la fe
imparablemente en medio de nosotros. Como es natural, no pretendo abarcar, no sé cómo colocarme, ¿sabéis? A mí me parece que la gente está aquí, ¿no? Barca tú, ¿eh? Sí. Bueno, como es natural, no puedo yo aquí abarcar todos los aspectos y las dimensiones de una posible renovación de la Iglesia a todos los niveles. No es el caso. Mi objetivo aquí es mucho más modesto, pero lo voy a decir. Yo, de alguna manera, quiero encender aquí. No creáis que estamos pocos, ¿eh? Aquí se está grabando y yo sé por dónde puede ir esto. Yo quiero hablar aquí y encender algo del fuego que, sabéis, Jesús quería prender. Jesús decía, yo he venido a prender seguramente la pasividad. Evidentemente no hay que olvidar todo lo que se han movido estos años, los llamados movimientos posconciliares, en una actitud claramente restauracionista, y menos aún olvidar pues, a muchos cristianos, sin duda alguna, que están comprometidos en proyectos educativos, en movimientos, en plataformas, áreas de marginación, ONGs, etc. Pero esto no ha de llevarnos a ignorar que los miles de millones, los millones de católicos tienen una actitud de pasividad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues una cosa muy sencilla y muy grave, una desviación de las más grandes del Evangelio o del movimiento profético de Jesús. Durante siglos se ha educado a los fieles para la sumisión, para la obediencia, el silencio y la pasividad. El cristianismo se ha organizado no como una religión de llamada, sino como una religión de autoridad. Los miembros de la Iglesia Católica no tienen que hacer nada más que escuchar y obedecer. Y por eso las estructuras que se ha dado la jerarquía a sí misma a lo largo de los siglos no han promovido la corresponsabilidad del pueblo de Dios. Y ni siquiera el Vaticano II, que ha sido el primer concilio que ha hablado de lo que ahora el Papa dice son la inmensa mayoría, los laicos y las laicas, se ha cambiado el lenguaje, se han dado algunos pasos, pero por último yo puedo decir, en la medida en que yo puedo conocer, a la hora de la verdad, no se les necesita a los laicos y a las laicas ni para pensar, ni para proyectar, ni para decidir. Y ese hecho es tal vez el mayor obstáculo para promover la transformación que necesita en estos tiempos la Iglesia. El que una masa de fieles entregada pasivamente a una jerarquía claramente restauracionista, difícilmente abrirá caminos al proyecto de Jesús en medio de esta sociedad. Pero hay un cuarto dato que yo en esta exposición he tenido que añadir. Una Iglesia que busca caminos nuevos. En poco tiempo, pasado mañana será un año en que fue elegido el Papa Francisco, este hombre ha generado unas expectativas absolutamente insospechadas, ni podíamos imaginar hace unos meses. Este hombre ha creado un restauración, el restaurar el pasado, e incluso el pasado anterior al Concilio Vaticano II, con un riesgo evidente, con el riesgo de hacer del cristianismo una religión del pasado, cuando vivimos en una sociedad que solo mira al futuro, y hacer del cristianismo una religión cada vez más anacrónica y cada vez menos significativa para las nuevas generaciones. Pero parece que no importan las nuevas generaciones. Y en vez de vivir caminando con los hombres y mujeres de hoy, colaborando desde el proyecto de Jesús a caminar hacia un mundo más humano, más sano, más dichoso también, la Iglesia dirigente estos últimos años se ha ido encerrando, y cada vez más, en la conservación firme,
rígida, disciplinada de la tradición religiosa. Es sin duda convencida de que esto es, en estos momentos, lo mejor, que no se nos caiga más de lo que ya está el edificio. Este clima no está solo en la cúspide de la Iglesia, se ha ido infiltrando poco a poco en muchos ámbitos y niveles de la Iglesia. Un conservadurismo religioso que está, pero que muy lejos del espíritu profético y creativo de Jesús de Nazaret. Se vigila el cumplimiento estricto de la normativa, sin concesión alguna a la creatividad, se controla de cerca la ortodoxia y todo parece fijado para siempre. Con una mínima sensatez se diría que lo único que hay que hacer en estos tiempos de cambios socioculturales sin precedentes, lo único que hay que hacer en la Iglesia Católica es conservar y repetir el pasado. Y en estas 3 décadas no se ha promovido para nada la creatividad, ni la búsqueda de nuevos caminos, ni ensayos, experimentación, todo eso que vivimos algunos en los años inmediatamente posteriores al Vaticano II. Evidentemente es muy difícil reconocer en todo esto el espíritu de aquel Jesús que ya en Galilea quería poner el vino nuevo en odres nuevos. Tercer dato que apunto ahí, pasividad generalizada. El rasgo probablemente más generalizado de los cristianos que todavía no han abandonado la Iglesia